Listo, a ver, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Guido Silva, soy químico farmacéutico, tengo un máster en biología molecular, celular y genética en España. Además, soy investigador en tuberculosis certificado por la OMS en 2019. He realizado varios estudios, sobre todo en papiloma y en tuberculosis. En lo laboral, pues algunos puestos públicos privados. Y actualmente tengo mi propio laboratorio privado. Así que vamos a conversar un poquito, no demos más rienda y vamos y empecemos netamente con este tema que es muy bueno, que es vacunación post pandemia, el gran reto. A ver, gran reto, en realidad esto es un gran reto para el sistema de salud pública. El sistema de salud pública no es bueno, entonces se nos va a caer todo. Eso es un reto en sí para el gobierno para poder llegar a más vacunación y poder llegar a más. En sí, estoy muy, como comentario personal, estoy muy en contra de que sea una bandera de gobierno el plan de vacunación. En ningún país no ha sido exitoso el plan de vacunación, así que a todo nivel mundial estamos llegando con esto. Pues vamos, sin más vueltas. Un resumen de todo lo que ha pasado en este tiempo. Desde el 1 de diciembre se publicó lo que es la primera vez del COVID-19, los primeros documentos sobre COVID-19. El 10 de enero, en tiempo récord, se secuenció el virus. El 15 de enero ya había unas primeras colaboraciones de diseños de Moderna. El 16 de marzo ya empezaron las pruebas de fase 1 y 2 de lo que es Moderna. El 2 de mayo empezaron las pruebas de Pfizer. Y el 14 de julio Moderna publica en New England lo que son los resultados de su fase 1 y 2, o las pruebas de la fase 1 y 2. El 27 y 28 de julio, Moderna y Pfizer inician lo que es las pruebas de fase 3. El 12 de agosto, Pfizer ya publica lo que son las pruebas de la fase 1 y 2 que tuvieron. El 22 y 27 de octubre, estas pruebas de fase 3 ya llegan a envolver a 74,000 personas. El 9 de noviembre, pues Pfizer anuncia de que su vacuna tiene un 90% de eficacia. Moderna anuncia el 16 de noviembre que tiene un 94,5% de eficacia su vacuna. Y Pfizer el 18 de noviembre, pues corrige su cifra y la coloca en un 95% de eficacia. Así que, pues nada, el primero del 11 de diciembre, pues ya había un diseño de la vacuna para poder empezar con la vacunación. Es prácticamente un tiempo récord todo lo que sucedió para poder obtener las vacunas y para poder vacunar. Y bueno, ¿cómo estamos ahora con vacunas? Pues hay varias, como ustedes conocen, tenemos AstraZeneca, tenemos Pfizer, tenemos Moderna, tenemos Sinovac. La vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna son vacunas de ARN mensajero sintético. Estas de aquí fueron desarrolladas principalmente por Moderna y el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. ¿Cómo actúan? Tienen un ARN que, como lo dije antes, es un mensajero, el cual lleva una señal y la señal lo que es en sí una lectura, la cual envía a la máquina celular para que pueda sintetizar proteínas. ¿Qué proteínas va a sintetizar? Las proteínas que van a ser obtenidas o que se van a sintetizar por parte de la célula son las proteínas que el virus tiene en su membrana. Es decir, las proteínas spike que el virus tiene en su membrana. ¿Por qué estas? Porque son la llave de acceso del virus hacia la célula. Si la bloqueamos, pues podemos desarrollar anticuerpos que vayan a marcar estos virus y por tanto pueden generar una respuesta inmunitaria ante la infección por estos virus. Tenemos también, bueno, en forma resumida, se inyecta lo que es el ARN mensajero, la cual transmite una orden a la máquina celular y esta genera proteínas similares a las proteínas spike y a su vez generan anticuerpos los cuales se van a unir a las proteínas. Los anticuerpos no destruyen los virus, anticuerpos son marcadores, marcan a estas proteínas que luego marcarán a los virus para que algo más grande los vaya a destruir, un macrófago, qué sé yo. Bueno, tenemos también las vacunas de antígenos sintéticos, esas son las vacunas de China, generalmente la de Sinovac, que fue impulsada por la Academia Militar de Ciencias Médicas. En sí lo que se saltan es el ARN mensajero, te inyectan lentamente lo que es la proteína Spike en el cuerpo. Esta proteína Spike lo que va a hacer es, bueno, va a impulsar o va a estimular, perdón, va a estimular el desarrollo de anticuerpos en contra de estas proteínas Spike. Esos anticuerpos se van a unir a estas proteínas, a esos antígenos, y van a generar una respuesta inmunitaria. Luego tenemos las vacunas más interesantes, y por qué digo más interesantes, por la forma genética en que se construyeron, las cuales son de vectores, la cual es de Oxford, y bueno, la vacuna de AstraZeneca, que es una de las que mayores resultados ha dado, sobre todo como una vacuna de tercera dosis.
¿Cómo se creó esta vacuna? Pues inicialmente se tomó un adenovirus que era el causante de la gripe común en el chimpancé. Lo que se hizo es con tijeras genéticas, en forma resumida y por no dar tanta vuelta, se quitó esta porción E1, que era causante de varias cosas, y se insertó un gen, denominando esta primera parte un brazo corto y el resto en sí como un brazo largo. El gen que se insertó en esta partecita es el causante o es el que genera la proteína spike en el virus. Es decir, es el gen que le dice al virus, tienes que al momento de crearte dentro de la célula, crear también estas proteínas spike que te van a servir de llave para poder ingresar a otras células. El causante de originar estas llaves fue insertado en este genoma. Una vez insertado en este genoma, el adenovirus del chimpancé gana la habilidad de poder producir proteínas spike. No por sí solas, porque van a necesitar una máquina celular para poder producirla, pero sí gana la habilidad de poder decirle a esta máquina celular que cree proteínas spike. Entonces, de forma resumida, lo que se hizo fue cortar este gen que le sirve a la virus para poder producir proteínas spike. Este gen se insertó en el genoma del adenovirus y se repartió en dos. Primero, un adenovirus vector 1 AD26 y el adenovirus vector 2 ADS. Este de aquí es un resumen de la vacuna de Rusia. Bueno, este vector al momento de ese adenovirus, este vector al momento de introducirse dentro del cuerpo, lo que va a hacer es buscar una célula. Una vez que se une a una célula, lo que va a hacer es insertar el ARN o el ADN y en sí este ARN va a ocupar o va a formar parte o va a adueñarse de la máquina celular dándole una orden. Y la orden que le va a dar es netamente tienes que producir proteínas spike. Las proteínas son producidas y generan una respuesta de anticuerpos. Y en la segunda dosis, pues se actúa como adenovirus vector A2 o también es un vector ADS que hace prácticamente lo mismo. Se une a una célula, inserta el ARN se adueña de la máquina celular, la célula por sí sola comienza a producir proteínas y lo que hacen es estimular la producción de anticuerpos, las cuales se unen a estas proteínas y por tanto hay una estimulación del sistema inmunitario para que alguien más reconozca estas proteínas y las destruya. Ahí tenemos una inmunidad de memoria ante el virus. Sí, me dirán que los anticuerpos dentro del cuerpo comienzan a disminuir con el transcurso de los meses. Y es verdad, los primeros que se estimulan al momento de vacunarte son los anticuerpos neutralizantes, los cuales evitan que te contagies, pero esos duran poquísimo, no duran ni 1 o 2 meses. Y los que continúan son los anticuerpos IgM y IgG que comienzan a estar, perdón, los IgG que siguen estando flotando por unos 4 o 6 meses. Como el cuerpo no los utiliza o no ve la necesidad de utilizarlos, lo que hace es reabsorberlos, pero el cuerpo ya aprende a hacer anticuerpos y ante la invasión de un nuevo virus, lo que va a decir es, bueno, tú ya me visitaste alguna vez, tus proteínas son conocidas para mí, voy a crear anticuerpos y voy a bloquearte. Y es la forma, y es lo que pasó en las olas de Omicron que fueron en enero y febrero, que hubieron muchísimos casos en Ecuador. Como ya estábamos vacunados, el cuerpo ya sabía reconocerlo y por tanto la mortalidad era extrema, era bastante baja comparada con el virus original de la COVID-19. ¿Las variantes presentan un peligro? Pues sí, presentan un peligro, son muy peligrosas. ¿Por qué? Porque hay cada vez más variantes, hay mutaciones y es algo que debemos ir pero actualizando cada momento. No solo vacunas, sino también pruebas y lo comentaré después. Bien, ¿qué tenemos? Tenemos por el momento la primera nueva variante fue la Omicron, que desplazó a Delta. Ya no hablamos de Delta, no hablamos de Alfa, no hablamos de Gamma, hablamos netamente de Omicron. La primerita fue la BA.1, luego se presentó la BA.2, la cual tiene un 30% mayor porcentaje, por así decirlo, de capacidad de transmitirse. Y ahora tenemos en Estados Unidos en estos momentos la BA.2.12.1, a la cual está ganando espacio rápidamente, la cual tiene un 25% más de probabilidades de contagiarse con lo que es BA.2. La forma o la habilidad de escapar del sistema inmunitario, pues la BA.2 es una cruz un poquito más alta que la BA.1, pero esta BA.2.12.1 es 3 cruces más alta, es decir, tiene una mayor habilidad para escaparse del sistema inmunitario. Tiene una mayor habilidad para infectar las células, mucha mayor que la BA.2 y BA.1. Está siendo dominante en Estados Unidos y en Europa.
Y bueno, no sabemos si las vacunas son suficientes contra esta BA.2.12, está en estudio recién. Sabemos que contra la BA.1 es un 81% de eficacia y un BA.2 con 83% de eficacia. Así que con estas variantes vamos bastante bien, únicamente nos falta saber con la BA.2.12.1. En sí, en Estados Unidos vamos así, pues el 22 de enero estaban copados con la BA.1 original y la BA.1.1.259, la cual ganaba espacio, pero más dominante fue la BA.1.1. El 26 de marzo ya conocimos esta nueva variante en Estados Unidos, esta BA.2.12.1, y ya está ganando espacio. Es decir, para el 23 de abril, que fue la última corte que se ha hecho esto, las barritas de color naranja subido están ganando más espacio de lo que son las barras de color morado y las barras de color rosado que la BA.2. Es decir, la BA.2.12.1 está siendo perfilada a ser la nueva variante de Omicron dominante por encima del resto de variantes conocidas de Omicron, tanto la original como la BA.2. Pues por eso que lo comentaba, que las vacunas deben evolucionar rápidamente, los virus mutan rápidamente, así que a la par deben ir las vacunas. Si las vacunas no están actualizadas, entonces obviamente no va a haber una buena efectividad. ¿Y por qué lo comento? Porque las llaves de entrada, que son las proteínas Spike, están mutando. Y si mutan estas proteínas Spike, pues también las vacunas no harán mucho efecto, pues fueron construidas con las proteínas Spike originales del virus. Es decir, si la vacuna original es con AAA y la vacuna, y perdón, y la variante tiene un A, B y C, entonces tendrá menos del 33% de efectividad porque el reconocimiento va a ser mucho menor. Como les comenté antes, y es lo que la charlita pequeña de vacunas, todo se basa en las proteínas spike del virus, en las que le sirven de llave para poder ingresar a la célula. Si esta llave cambia al 100%, entonces empezamos de cero, porque ahí sí empezaremos, necesitaríamos nuevas vacunas. Como no ha cambiado al 100%, las vacunas actuales nos funcionaron como Omicron BA.1 y BA.2, que es la que comenté en la anterior diapositiva, que es esta, con 81 y 83% de eficacia en la tercera dosis. Pero si cambia completamente esta proteína spike, pues no sabremos nada ni tenemos que empezar nuevamente de cero. Actualmente, como lo dije, también se está estudiando la eficacia de los shots o de la tercer shot o del cuarto shot en la variante BA.2.12.1. Si no son tan efectivas la tercera dosis, pues la cuarta dosis será netamente necesaria en toda la población. Listo, COVID-19 y vacuna contra influenza, una gran pregunta que me hacen. La influenza todos conocemos que puede ser grave, tienen síntomas similares a la de COVID-19. Importantísimo, la vacuna del COVID-19 no protege contra la influenza, pero lo que sí ayuda es a prevenir visitas al médico por parte del paciente y hospitalizaciones. Y al momento de reducir lo que son visitas al médico, enfermedad y hospitalización, descongestionas el sistema de salud pública que de por sí está bastante congestionado. Si estuvo bastante congestionado con COVID, también está congestionado ahora con otras enfermedades. Tenemos un sistema de salud pública bastante deficiente, lo conocemos, no es nada comparado con sistemas de salud pública de otros países. Listo, ¿cuáles son los grupos de riesgo de la influenza? Pues menores de 5 años, embarazadas, personas con enfermedades crónicas, adultos mayores y bueno, el personal de salud también no entra en un grupo de riesgo que te puede afectar si no ingresan el resto, pero también es una prioridad, pues el personal de salud no puede enfermarse, así de simple, no nos podemos enfermar. En las Américas, esta influenza ha causado 772,000 hospitalizaciones y 52,000 muertes en las últimas cortes. Ahora bien, otras preguntas que también me hacen. Si una persona tiene COVID-19, ¿puede vacunarse contra otras enfermedades? Pues si es asintomático o sintomático, debe recuperarse completamente o cumplir el aislamiento antes de vacunarse contra otras vacunas. Generalmente no porque te pueda hacer mal, sino más porque tenemos que evitar la propagación de la enfermedad. Entonces, si mandamos un paciente positivo a que se vacune donde hay niños, donde hay adultos mayores, pues la vamos a regar. Ahora, si el paciente ha sido expuesto, el paciente debe aislarse hasta confirmar o descartar. Si confirmamos, pues será después del resto de vacunas. Si descartamos, pues yo recomiendo igualmente evitar un poquito la vacunación. ¿Y por qué? Porque
A ver, conocemos que hay nuevas variantes que el la BA.2.12.1. Hay un estudio que tiene muy poca relevancia todavía, no es un metaanálisis, es un estudio inicial, que nos habla que las pruebas de PCR y antígenos tienen un 33% de eficacia ante estas nuevas variantes, esta nueva BA.2.12.1. Frente a esta, como las mutaciones han sido tal, la PCR y la de antígeno no están dando tantos buenos efectos. ¿Y por qué? Porque no se ha actualizado. En la PCR no se actualizan sus primers y en la de antígenos, en el PAP o en la barrita, no se han colocado anticuerpos que puedan reconocer estos nuevos antígenos generados. Lo comentaré más a fondo después. Si una persona tiene gripe, influenza, puede vacunarse contra la COVID-19, pues si tiene gripe debe esperar completamente hasta, debe esperar hasta que esté completamente sano. Es decir, hasta que no tenga síntomas respiratorios. Más que todo es porque el sistema inmunitario debe estar completamente competente para poder cumplir su función al 100%. Ahora bien, debemos continuar con la vacunación de recién nacidos durante la pandemia de COVID-19. Existe o no existe pandemia, debemos seguir vacunando a niños. Es una prioridad. Lastimosamente en Ecuador esto se cortó. No fue solo en Ecuador, sino fueron en varios países de escasos recursos, donde se evidenció que hay un importante retroceso de la vacunación infantil, sobre todo porque no había mucha producción de vacunas, había más importancia de COVID-19 y sobre todo el miedo de salir a un centro de salud cuando estábamos en plenos picos de la pandemia. Listo, todo esto del COVID-19 nos causó una fiebre por vacunas tremenda. En Ecuador se conoció como los vacunados VIP, que había vacunas para la gente VIP, por así decirlo, pero eso no originó una fiebre por vacunas. En el cual estamos teniendo respuestas, porque estamos buscando ya lo que es la vacuna contra la hepatitis en niños, porque tenemos esta nueva hepatitis infantil de origen desconocido. Lo último que leí sobre esta hepatitis en la mañana fue que Reino Unido estaba buscando como posible causante a las mascotas de hogares, pero está teniendo muchos problemas. En América ya se encontraron los primeros casos en Argentina. Cuarta dosis, muy importante, recomendable únicamente en mayores de 60 años y en pacientes inmunosuprimidos, es decir, que tengan alguna enfermedad que pueda afectar el sistema inmunitario, como por ejemplo el lupus, el cáncer, el VIH, etcétera. ¿Cuándo debe aplicarse? Debe aplicarse en no menos de 4 o 6 meses de haber recibido su tercera dosis en este grupo poblacional. En el resto de la población no hay suficiente evidencia que respalde su utilidad. Entre estos, la AME, la Agencia Europea de Medicamentos, dijo que no recomendaba su cuarta dosis. Bueno, allá estamos todos con AstraZeneca. Y tampoco se está tomando en cuenta la inmunización natural que se obtuvo en los brotes de Omicron. En enero había tantos casos que habían pacientes que incluso 30 días después de haber tenido Omicron y luego de haber tenido sus 2 dosis, se estaba vacunando con la tercera, pues no había mucha efectividad en esto, porque la tercera la estabas obteniendo la inmunidad natural. Tengan en cuenta que cada enfermedad por COVID-19 es una inmunidad natural en sí. A ver, el COVID-19, la enfermedad y la vacuna hacen prácticamente lo mismo. Generan anticuerpos y a su vez presentan sistema respuesta humoral o respuesta inmunitaria humoral. ¿Qué es mejor? Las dosis, perdón, o la enfermedad, pues es un plus haber tenido COVID-19 y haberse vacunado. Sí, es un plus porque hay mayor producción de anticuerpos y una mayor protección. Viéndolo desde el punto de vista inmunitario, de ahí viéndolo desde el punto de vista humano, desde el punto de vista salubrista, pues nada, si no se contagiaron, pues mucho mejor. Lo que se quiere es evitar contagios, pero los que tuvieron COVID es un plus, es una forma de impulsar tu sistema inmunitario. Como lo dije antes, en Ecuador no estamos tomando en cuenta la inmunización natural que tuvimos. Estamos poniendo tercera dosis y luego cuarta dosis en no más de 4, 5, 6 meses. Y estamos colocando Sinovac. ¿Y cuál es el problema con este Sinovac que estamos colocando? Solo al momento hay evidencia de cuarta dosis en Pfizer y Moderna. No hay evidencia para AstraZeneca, los cuales se quedaron como en la segunda o tercera dosis, ni para Sinovac. No hay evidencia de una cuarta dosis para los mismos. Este estudio publicado en New England nos habla de esto,
netamente de que estas vacunas, tanto Pfizer como Moderna, en adultos inmunocompetentes no hay una mayor diferencia entre tercera y cuarta dosis, pero sí una diferencia en pacientes mayores de 60 años y en pacientes inmunosuprimidos. Un estudio realizado en Chile, que fue uno de los primeros estudios de tercera dosis en América Latina, nos muestra que pacientes que se vacunaron con Sinovac en la primera y segunda dosis, que es la mayor parte de la población de Ecuador, entre ellos mi caso, deberían vacunarse con una tercera dosis de AstraZeneca, pero porque protegen un 97% más. Si se vacunaron con Pfizer, hay un 93% más de protección, pero si se vacunaron con Sinovac como tercera, esta protección no llega ni al 85%. Lastimosamente es así. Si hubo vacuna con Sinovac, AstraZeneca de entrada. Si no la soportan, Pfizer, pero hay menor protección, pero no se coloquen una Sinovac como tercera, eso es un pecado, no llega ni el 85% de la protección, lo mejor es variar vacuna siempre. Si hubo Pfizer, pónganse AstraZeneca, siempre la variación de vacuna es mucho mejor y da mejores resultados. Si no la soportan, pues vamos con Pfizer, no hay ningún problema, tienen unos muy buenos números. No se aloquen por la cuarta, como les digo, no hay suficiente evidencia que la respalden el resto de la población. Tal vez sea una prioridad cuando si es que la vea punto 2, punto 12, punto 1, los estudios de vacunas nos dice que sí que necesitamos una actualización de esta vacuna, pues será una prioridad después, pero por ahora en el resto de la población no. Hay estudios que nos hablan, que es el que les mostré. Y en trabajadores de la salud, pues hay un segundo estudio también publicado en New England, el cual nos habla de formas, bueno, sí, copiado textualmente, que una cuarta dosis en trabajadores jóvenes y sanos puede tener solo beneficios limitados. Es igual que el anterior estudio. Nos dice que no hay mucha diferencia entre tercera y cuarta dosis en trabajadores de salud inmunocompetentes y jóvenes y sanos. Pero sí son mayores de 60 años. ¿Tiene alguna enfermedad inmunitaria? Sí entra la cuarta dosis. Ahora, vacunas anuales, pues sí, tienen que seguir existiendo porque cada vez el virus va mutando, mutando y mutando y mutando. Bill Gates mencionó que necesitábamos esta actualización y que un virus nuevo puede llegar, mas no comentó de que lo peor está por venir. Eso fue una mala traducción, no lo sé, pero él nos decía de que puede haber un virus nuevo. Y es verdad, ahí está el BA.2.12 que nos está molestando ya y pues habrán más mutaciones, sobre todo ahora que ya abandonamos la mascarilla. No todo es COVID, esta es una respuesta, eso es algo reciente. Nos habla que después de 58 años de que el virus del Epstein-Barr fuera descubierto, finalmente hay avances sobre una posible vacuna bivalente, la cual está dando muy buenos efectos en neutralizar lo que es el virus de Epstein-Barr. Bueno, Ecuador, como lo comenté antes, necesitamos la mascarilla, necesitamos testeo siempre, necesitamos testear, pero Ecuador carece de las dos cosas. Ya eliminamos la mascarilla en espacios cerrados, eso fue un grave error, porque, bueno, el 1 de febrero Dinamarca dejó a un lado el cubrebocas y a las pocas semanas los casos que están representados con color rojo, que son estos, comenzaron a aumentar y las muertes también comenzaron a aumentar y regresaron nuevamente la mascarilla. Entonces Ecuador no tiene que llegar a este punto. Yo recomiendo en espacios cerrados aún continuar usando la mascarilla. En espacios abiertos bien ventilados, pues podemos dejar un lado la mascarilla porque la incidencia de casos está bajísima. De mi parte, en mi laboratorio privado, no hemos visto un paciente positivo con antígenos ya 4 semanas y un paciente positivo con PCR ya 5 semanas. Tenemos reactivo actualizado, tenemos los primers actualizados y no hemos encontrado ningún paciente. Así que vamos bastante bien, pero no es momento de bajar los brazos, puesto que la mascarilla sirve más en un paciente que está infectado. ¿Por qué? Porque evita la propagación o la expulsión de partículas aerosoles al ambiente. La mascarilla no es tanto para no infectarte, la mascarilla es más para evitar la infección o para infectar a alguien más. Para eso existe la mascarilla. Si un paciente que tiene COVID no la usa, pues hay mayor riesgo de infección. Si el paciente con COVID la usa, pues hay menor riesgo de infección. Sí, recordemos también que en espacios cerrados las mascarillas, si hay pacientes positivos, las mascarillas máximo 1 hora nos van a proteger. Después ahora el aire estará tan contaminado, habrán tantas partículas en el aire que ya
pues la mascarilla tanto para la persona que está infectada como para el que no está infectado no nos va a servir. Por eso siempre debemos tener lo que son mascarillas en espacios cerrados. Es una muy buena opción. Bueno, vamos. Terapia con anticuerpos monoclonales, pues hay muy buenas terapias con anticuerpos monoclonales. Únicamente estamos hablando ahora de lo que es Omicron. Ya dejamos un lado Delta, dejamos un lado Gamma, dejamos un lado el resto de variantes. Nos concentramos netamente en Omicron, porque es la variante que ha desplazado el resto de variantes. Solo hablamos de las sublinajes de estos, que es B.1.1.529, la BA.1 original, la BA.2, la BA.3, la BA.4 y la BA.2.12.1, que es la que les comenté en un principio. Las terapias, pues hay en terapias de anticuerpos monoclonales bastante buenas y otras bastante malas. El Casirivimab, pues va bastante mal en BA.1, BA.2, BA.3. El Bamlanivimab, perdón, no lo pronuncio muy bien, pues tienen baja acción en las tres variantes, en la U.1, la .2 y la .3. Igual en la ETCimab, la misma historia. Lo que sí gana bastante buena terapia en BA.2.3 es la Silgabimab. Y en BA.1 y en BA.3 la Sotrovimab. Por eso es muy importante secuenciar y saber qué tipo de variante nos estamos enfrentando. Así, ante una necesidad o anticuerpo monoclonal o una terapia con anticuerpos monoclonales, podemos saber cuál de ellas es mejor en estos casos. Listo, pues las pruebas de detección siguen siendo las mismas, no ha cambiado absolutamente nada. Tenemos detección de antígenos a través de la proteína Spike, las proteínas que tienen estos virus en su cápside, la detección por PCR, que es por a través del RNA, y la detección de anticuerpos, que ya dejó de ser una prueba de detección de COVID-19 porque ya estamos todos vacunados, nos ha dado COVID la gran mayoría, entonces, pues en este caso no es una opción. Listo, las pruebas en sí de antígenos son muy buenas, yo las utilizo, son muy buenas, pero depende de la marca. Yo he utilizado marcas que en la escasez de las pruebas de COVID-19 febrero, enero, que no solo el sistema de salud pública se quedó sin pruebas, también los privados nos quedamos sin pruebas, que teníamos que correr buscando. Me enviaron unas pruebas bastante malas que las devolvieran pésimas. Y hay pruebas muy buenas como son las pruebas que aquí utilizo mucho, que son las de Roche, que son buenísimas. También tenemos las pruebas de Abbott, que también son bastante buenas. Son las dos marcas que yo recomiendo, Abbott o Roche, son bastante buenas. Las pruebitas y son cualitativas. Las pruebitas de cuantitativas no me agradan para nada, les soy muy sincero. ¿Por qué? Porque es una lectura a través de un foquito. Y este haz de luz lo que hace es enfrentarse ante un fluorocromo. Si hay movimiento, hay mucho voltaje, el equipo está descalibrado, pues este haz de luz va a dar una mala lectura al momento de enfrentarse a este fluorocromo. He tenido casos de pacientes que el rango es de 0.04, menos de 0.04 es negativo, más de 0.04 es positivo, y dan 0.05. Entonces dices, pero ¿y estos qué pasó? Se repite la prueba con cualitativas negativo, hacemos una PCR negativo. Entonces, estas variaciones de voltaje, estos movimientos de la máquina, tal vez una máquina descalibrada, no calibrada correctamente, una máquina de mala calidad, nos da una mala lectura. Así que tengamos en cuenta esto y tengamos muy en cuenta evitar ese tipo de pruebas, porque como lo comento yo, para mí no me agradan. Me gustan más las cualitativas, son más rápidas, se leen mejor y pues tienen muchas más cantidad de anticuerpos en el PAP y por tanto van a ser mucho más sensibles. Listo. Bueno, las primeras pruebas son las de Abbott, fueron recontra que buenas y luego le siguió Roche. Eso de aquí son netamente pacientes con Delta. No tomé pruebas, no tomé fotos en las olas de enero y febrero porque no teníamos dónde poner tantas pruebas. Era una locura. Siquiera de 100 pruebas, 80 o 70 eran positivas, en una positividad bastante alta. Pero esto de aquí es algo pequeño en realidad, donde 6 pacientes son positivos y 2 de ellos son negativos. Y todos fueron confirmados por PCR, tanto los positivos como los negativos. Así que las pruebas de antígenos son muy buenas. ¿Por qué se les dice que no son buenas, que son malas y todo lo demás? Les recuerdo que el 50% de la prueba es que también tomas la prueba. Si no la tomas bien, no llegas al lugar que tienes que llegar, pues olvídate que va a haber una buena corrida. Si llegas al lugar que tienes que llegar, tomas buena muestra, pues perfecto, va a haber una muy buena corrida, ¿sí?
Ahora, y también me olvidaba, estas pruebas de antígenos, las cuantitativas, no son carga viral. Eso no tiene nada que ver con carga viral. Nosotros en España sí hacíamos carga viral al inicio de la pandemia, cuando me encontraba ya en la primera y segunda ola, hacíamos carga viral, pero era por heces. En estas pruebas nasofaringeas no es carga viral. Lo que tú estás detectando en estas pruebas cuantitativas es la cantidad de virus que tú estás sacando en el hisopo. Si no llegas tan al fondo, pues tendrás menos cantidad de virus. Si utilizas un hisopo más cortito, pues tendrás menos cantidad de virus. Si utilizas un hisopo con mayor felpa, con mayor cantidad de pelitos para agarrar, entonces tendrás mayor cantidad de virus. Las lecturas en estos equipos cuantitativos es netamente la cantidad de virus que tú extraes al momento de hacer el hisopado. Incluso el número de vueltas. Si das 5 vueltas, tendrás menos virus. Si tendrás 10 vueltas, tendrás más virus. Y así funciona. Entonces, esto no es carga viral. Dejen de hablar de pruebas cuantitativas de antígenos como carga viral. No tiene nada que ver eso. Si quieren hacer una carga viral se hace por ese. Si la única prueba que sirve carga viral es en un paciente con VIH. Y punto. Y se acabó. No tenemos por qué. Lo hacíamos para fines investigativos, más no otra cosa. Así que dejemos de hablar de carga viral. Luego hablaré de carga viral de PCR, que eso también es otro error garrafal que se está cometiendo. Bueno, las pruebas de antígenos son súper simples. Y aquí voy a hablar esto de que les comentaba, que el 33% se hay una disminución de la eficacia en estas pruebas. Bueno, tenemos el pad de muestra donde se colocamos la muestra. Luego llega un pad de conjugado donde hay anticuerpos que se van a fijar, a esos anticuerpos se fijan a lo que es el antígeno o la proteína spike del virus, se llegan a pegar al virus en sí, se pegan. Y hay fluorocromos en la membrana de revelado, las cuales se unen al antígeno y al anticuerpo ya unidos en sí. Si están unidos los dos, este fluorocromo se va a unir y va a generar una línea que nos va a decir si la prueba es positiva o es negativa, ¿sí? Ahora, hay la advertencia de que el 33%, que hay una disminución de la eficacia del 33% de las pruebas en BA.1, BA.2.12. ¿Por qué pasa esto? Porque esos anticuerpos no han sido actualizados. Y si este antígeno cambia de forma, ya no es redondito, sino es un cuadrado, ese anticuerpo no se va a unir o no se va a unir en su totalidad y por tanto va a haber menor cantidad de fluorocromos o bien una nula cantidad de fluorocromos que se van a unir. Por tanto, no se va a revelar. Ocurre igualito en la PCR, que también lo nombraré después. Así que si mandamos pruebas que sean laboratorios de confianza, sobre todo ahora que hay laboratorios que están sobreestoqueados, que es sobreestoqueados, se compraron de demasiadas pruebas y por tanto tienen reactivos ya viejos, es decir, testeados para cepas anteriores. Las pruebas rápidas de anticuerpos, malísimas, nunca me gustaron, no deben ser del dedo, deben ser de sangre, no sirven para detectar COVID-19, sobre todo ahora que estamos vacunados. He tenido muchos casos, sobre todo en las campañas políticas, llevan pruebas de anticuerpos a hacer testeos masivos y hay pacientes que salen con anticuerpos IgMs e IgGs, se marca en la prueba rápida, le dicen que están con COVID y vienen para acá y están negativos. Pero o sea, disculpen, pero qué burrada más grande. No podemos hacer este tipo de testeos, estamos recién vacunados porque va a haber anticuerpos IgM e IgG. Los anticuerpos IgM e IgG tardan en bajar, ya lo explicaré en esta diapositiva de acá. Entonces, no es una prueba diagnóstica, si la van a tomar, se toma únicamente del brazo, no la tomen del dedo, falla bastante del dedo. ¿Se puede saber si me infectaba por el COVID con esto? Pues sí, pero si estás vacunado ya no lo vas a poder saber porque ya hay anticuerpos, entonces ni lo penses por ahí. Pruebas rápidas, pruebas cuantitativas son muy buenas, son métodos de inmunoquimiluminiscencia, son bastante buenas, son las pruebas de anticuerpos más precisas que hay, pero no sirven para saber si el paciente deja de infectar. Y es otro error, como prueba final se envía una prueba de anticuerpos. Para nada. Si tú quieres saber si el paciente deja de infectar, haces una prueba de antígenos al inicio y luego finalizas con una prueba de antígenos. Si el antígeno es negativo al final, el paciente dejó de infectar y pare de contar. Nada que la sensibilidad es menor, que ni sé qué, que ni sé cuánto. No. Si un paciente es negativo al séptimo, octavo, noveno día de aislamiento en una prueba de antígenos, ya puede romper su aislamiento tranquilamente. No fue probado en Ecuador, fue probado en Estados Unidos y es lo que se hacía ante la cantidad de casos positivos por Omicron que existía en Estados Unidos. ¿Por qué digo que no sirven para saber si dejan de infectar las pruebas de anticuerpos? Por dos cosas. Primero, este estudio que es viejísimo, que habla que los anticuerpos IgM
y los anticuerpos IgG pueden estar presentes en la sangre por más de 30, 60 o 90 días. Yo, por ejemplo, he tenido pacientes, que es una prueba que se hizo acá, de un paciente que llevaba 2 meses después de infectarse y seguía teniendo anticuerpos IgM elevados y anticuerpos IgG elevados. Lastimosamente el paciente no nos consultó antes, consultó a otro médico, el cual el otro médico lo que hacía era mandarle sueritos para que porque que seguía infectado. Entonces, le seguían ganando plata al paciente, al pobre paciente le seguían ganando plata por eso. Entonces, pues nada que ver, eso es únicamente anticuerpos que siguen estando presentes, residuos de anticuerpos. Como lo dije antes, no sirve para para saber si dejaste de infectar. Hay pacientes como este que van a mantener los anticuerpos por mucho tiempo. Ahora bien, hay anticuerpos negativos después de la infección. Primera, el 20% o el 10% de pacientes no desarrollan anticuerpos ante la infección o ante la vacuna. Tengan muy en cuenta en esto. Hay pacientes que no desarrollan anticuerpos después de la vacunación. Entonces, si no encontramos anticuerpos, puede deberse a esto o puede deberse a una segunda opción, que el reactivo de la prueba de anticuerpos tal vez no fue el indicado. El cuerpo desarrolla anticuerpos ante 3 antígenos, la proteína S, la proteína E y la proteína N. Los anticuerpos, como lo dije antes y no lo dije, lo comento ahora, son marcadores. Llegan y engloban un antígeno, lo toman y lo van a tener ahí marcado para que algo más grande se lo coma. Entonces, si la prueba es de mala calidad, la prueba de anticuerpos cuantitativa o bien la rápida es de mala calidad y únicamente detecta anticuerpos que se generan para la proteína Spike y para tu mala suerte tú no generaste anticuerpos para esta proteína Spike, sino para proteína N y proteína E, eso obviamente no va a encontrar nada de anticuerpos. Me ha pasado, pacientes que van a otros laboratorios y no hay nada de anticuerpos, vienen para acá y están cubiertos de anticuerpos y me preguntan por qué. Porque, bueno, las pruebas tienen un rango de detección bastante bajo y pueden enfocarse únicamente en, por ejemplo, en anticuerpos de proteína S y una proteína N, pero no se enfocan también en los anticuerpos de la proteína E y por tanto son negativas las muestras. En este caso es bastante raro que pase, que solo desarrolle anticuerpos ante la proteína E, es bastante raro. Sobre todo van a haber anticuerpos de proteína Spike, pero se los comento porque aunque son muy pocos los casos, puede pasar. Detección molecular de SARS-CoV-2 no tiene nada que envidiarle, perdón, no tiene, la prueba de antígeno no tiene nada que envidiarle a estas pruebas. Las pruebas de antígeno son muy buenas en realidad, siempre y cuando se sepa tomar bien la muestra. Esas pruebas moleculares son la prueba de RT-PCR, la prueba de ELAM, la prueba de NAP, etc. Se puede hacer en orina, heces, incluso en sangre. Las más usadas son las nasofaringias porque son las más rápidas. Ahora estamos entregando pruebas en 2 horas, es súper rápido. Es una prueba precisa, sí es una prueba precisa, tan precisa como la prueba de antígenos, pero solo detecta infección por coronavirus. No sirve para saber si dejas de infectar. Los antígenos sí me sirven para saber si dejas de infectar. ¿Por qué? Porque esos casos, es un caso de una periodista de Ecuador que seguía teniendo COVID-19 entre comillas después de 33 días y seguía con síntomas. Pues no estaba con COVID después de 33 días, no estaba con síntomas, esto es del 2020, sabíamos muy poco. Lo que tenía la presentadora en este caso era un COVID prolongado y además estaba haciendo la prueba equivocada, seguía siendo una prueba de PCR. La prueba de PCR puede seguir siendo positiva incluso por 30, 60 días después de la infección. ¿Por qué? La infección es un campo de batalla. Donde hay un campo de batalla, hay guerreros caídos. Hay muchos virus muertos que quedan en la nasofaringe y por tanto van a haber hay restos de ARN de estos virus muertos. Al tomar con el hisopado, tomamos restos de estos ARN y los ponemos al procesar, los ponemos en un tubito y a procesar. ¿Y qué va a pasar? Va a haber amplificación. ¿Por qué? Porque estamos amplificando restos, más no estamos amplificando ARN que pertenece a un virus activo. Es por eso que los únicos que diferencian entre virus activos e inactivos son las pruebas de antígenos. Una PCR convencional, pues lo que hace es tomar el ADN, calentar a 94 grados para separar el ADN. Una vez el ADN separado en sus 2 formas, lo que hacemos es bajar la temperatura a 68 grados para que haya una alineación. ¿Alineación de quién? Lo que se va a alinear aquí en este caso va a ser un cebador y se va a poner al inicio de la cadena, o la cadena abajo se va a poner al inicio, y luego aumentaremos a 72 grados para que los nucleótidos construyan el resto de la cadena hacia la izquierda o hacia la derecha y formar 2 cadenas de ADN diferentes. De una, separo y construyo una cadena por acá y una cadena por acá.
Eso es lo que es la PCR convencional. Y comienzo a amplificar, 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 y tengo muchísimas copias de ADN que en un momento se disparan, ¿sí? Ahora, algo que me acordé. La PCR tiene números, te lanza números. Por ejemplo, te dice ciclo, el virus, perdón, el gen B y C se amplificó en el 34, en el ciclo 34. El virus, perdón, el gen FAN se amplificó en tal ciclo. El gen, no recuerdo el otro nombre, se amplificó en tal ciclo. Estas amplificaciones o estos números de amplificación tampoco son carga viral, únicamente son puntos donde se amplifica los virus, las copias de ADN complementario que tú formas a través del ARN que tú extraes a través del virus. A ver, si yo tomo la muestra y tengo muy pocos virus porque llegué muy arriba, o llegué, perdón, no llegué tan profundamente y di muy pocas vueltas porque estaba nervioso, el paciente era muy difícil tomar la muestra, qué sé yo, si tengo muy pocas cantidad de virus, pues hay una amplificación más tardía. Eso es por ciclos. Ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4, que en esos ciclos hay aumentos y disminución de temperatura. ¿Para qué? Aumentar para separar el ADN y disminuir para formar ADN. Aumentar para separar las dos cadenas que tenía y disminuir para formar ya 8 cadenas. Aumentar para separar 8 cadenas, disminuir para hacer 16. Aumentar para separar, para hacer 32, para separar 16 cadenas y disminuir para tener 32. Y así se va amplificando y amplificando y amplificando y amplificando. Entonces va a llegar un momento en que estos virus van a amplificar y se van a disparar. Y se disparan justo en uno de estos ciclos. Estos ciclos, estos números sirven para saber en qué punto se amplificó cada uno de estos genes. Mas no sirven para decir, tienes mucha carga viral, tienes muy poca carga viral. Únicamente me dicen, si es que tengo un paciente con muchos síntomas, está bastante malo, tomo la muestra y amplifico en el 34, en el 36, y el máximo de amplificaciones son 40, entonces lo que me quiere decir es que tomé muy poca muestra, porque debería amplificarme en el número 16, pero no siempre pasa. Entonces, tengan olvidado esta parte de la carga viral. Nosotros teníamos en España pacientes con carga viral altísima y eran asintomáticos, y teníamos pacientes con carga viral bajísima y estaban pero malísimos. Y eso lo hacíamos a través de esas. Entonces, tengan un lado esto de la carga viral. Ahora, la PCR para COVID-19 es una transcriptasa inversa, la cual, como sabemos, toda PCR necesita un molde. El problema del COVID-19 es que es un virus de ARN y este molde es muy malo, es decir, se rompe fácilmente, se destruye fácilmente y por tanto debemos construir que este ARN se transforme en un ADN complementario. ¿Cómo lo hacemos? Para suerte, el ARN en su colita tiene una cólida de polipéptidos A. Entonces lo que vamos a hacer en esta colita, lo que vamos a hacer es unir una colita de timinas en sí. Es decir, en esta colita de adeninas, que son unas colas de poli-A, que es una ventaja del ARN, colocamos un conglomerado de timinas, que es un oligo de T, y se pegan aquí. Inmediatamente se van a pegar. Una vez que yo las pego a través de la transcriptasa inversa, tomo nucleótidos para comenzar a construir acá con diferentes nucleótidos una cadena de ADN complementario. En resumen, tomo la cadena de ARN. Esta cadena de ARN tiene al final una colita de adeninas. Esta colita de adeninas lo que hago es pegarle una colita de timinas. Y esta colita de timinas a través de la transcriptasa inversa ya puedo pegarle nucleótidos para que forme un ADN complementario. Entonces ahí sí, aumento 95 grados, esto de aquí se va a separar y bajo la temperatura y tendré dos cadenas de ADN. Aumento a 94 grados, 95 grados, esto de aquí se va a separar y luego tendré ya más cadenas de ADN y así, y así, y así, y así. El video está aquí señalado, lo pueden ver, es algo bastante interesante. Listo, ¿qué más? Esos son los equipos que utilizamos nosotros en el laboratorio. Tenemos dos formas de hacerlo, una forma bastante manual, que es la que más me gusta porque es la más entretenida en realidad. No es tan no entretenida. Lo que hacemos es colocar en esta placa las muestras con los wash y todo lo demás, y llevamos al Smart 32, que es un equipo que va a hacer lo que es la extracción, es decir, va a destruir la cápside del virus y va a liberar ARN, y luego lo que hacemos acá es hacer la master mix, que es la PCR en sí, para transformar este ARN en ADN complementario y luego ya acá amplificarlo. Entonces, se pueden ver aquí están los 40 ciclos que hacemos, y por ejemplo, si en este ciclo se disparan
los genes, no significa que sea carga viral exacta, sino significa que en ese ciclo se amplificaron estos genes. ¿Qué más? Pues esto de aquí es lo que les comentaba, una muestra negativa únicamente tenemos la curva control y en una muestra positiva tenemos la curva control más la curva de dos tipos de genes que identificamos con este equipo. En este caso se amplificó en el ciclo 18, ambos genes, pues nos quiere decir que es positivo, más no una carga viral, porque si tomamos muy mala la muestra en este paciente, nos hubiera amplificado en el ciclo 34 y dijéramos, no, pues tenemos muy poca carga viral. Olvídense de esa parte. Es un equipo más pequeñito que hace todo lo que les comenté antes, pero lo hace en 30 minutos. Es lindísimo, hace tanto para ADN como para ARN, aquí nos divertimos. Y la amplificación es similar, amplificación a través de ciclos, tarda 35, 32, 33 ciclos, tiene un control. Y todo esto, bueno, esto lo hacemos en 2 horas y esto lo hacemos en 30 minutos, es súper rápido, 30, 40 minutos. Y bueno, cifras actuales de COVID-19, las muertes confirmadas en el mundo están bajando rápidamente, estamos teniendo menos muertes confirmadas, pero es porque estamos avanzando más con la vacunación. Y pues tenemos estas cifras bastante interesantes que empiezan en julio de 2020, perdón, en enero de 2021, cuando habían una curva bastante alta de casos, comenzamos a vacunar grupos vulnerables y la mortalidad disminuyó. Inyectamos boosters, que son las terceras dosis en pacientes, y por tanto la mortalidad, aunque hubo Omicron, fue baja. Es decir, comenzamos a bajar la mortalidad aunque haya habido Omicron. Tuvimos vacunación, tuvimos luego las terceras dosis y luego hubo la vacuna natural, que yo le llamo, que es la vacuna por Omicron. Así que pues nada más, yo invito a todos a seguir nuestras páginas de redes sociales, tanto de la Asociación de Químicos y Bioquímicos Farmacéuticos del Ecuador, la cual yo represento. Si tienen alguna duda, mi correo lo puse en el inicio de la presentación, tenemos el correo de la asociación, le pueden enviarme cualquier duda y pues nada, yo agradezco su tiempo y eso es todo conmigo. Muchísimas gracias.